Buenas tardes. En ausencia de José Buendía, lo saluda José Rubinstein. Sin duda, el suceso que más ha marcado el presente sexenio es Ayotzinapa. Inexplicable drama sin que se hayan encontrado a las víctimas ni a los victimarios. Hace 3 años, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron víctimas de desaparición forzada. Además, otros 6 estudiantes perdieron la vida enfrentados a policías de Iguala. A la fecha, solo se han identificado los restos de un estudiante a través de un pequeño fragmento óseo analizado en el laboratorio de ADN en Innsbruck, Austria. El entonces procurador Jesús Murillo Caram concluyó en una llamada verdad histórica, argumentando que los 43 estudiantes fueron asesinados y sus cuerpos incinerados. Distintos grupos de especialistas extranjeros han intentado sin éxito solucionar el enigma de Ayotzinapa. Hoy, a 3 años de distancia, el tema sigue vigente. Los padres de los 43 estudiantes lejos están de resignarse y tampoco se ve que se esclarezca lo ocurrido. Bienvenidos al espacio donde todas las ideas son aceptadas siempre y cuando se debatan. Que a los pocos días la Procuraduría General de la República asumiera el caso. Hay que recordar un poco el origen histórico de lo que significan las normales rurales. Primero, se dan a la vida pública para un programa de alfabetización muy importante que lleva a cabo Lázaro Cárdenas. Era el semillero de todos estos maestros. Tenemos un primer evento que se registra hace poco más de 9 años, en donde en un entronque de la carretera de Chilpancingo también los estudiantes tienen alguna confrontación. Recordemos aquella gasolinera que se inicia. Y pasamos después a este lamentable suceso, en donde lo que ha venido persiguiendo la sociedad en su conjunto y quienes nos dedicamos a la investigación jurídica es conocer la verdad histórica de un hecho jurídico primario que posteriormente se convierte en un tema filosófico, sociológico, político. Ahí, jurídicamente, la competencia era de las autoridades estatales, por tratarse en ese momento de un delito del fuero común, y posteriormente, a petición de diversas instancias, la Procuraduría General de la República decide atraer la investigación. En base a esa investigación se involucran a una serie de personajes y van arrojando datos que hasta la fecha nos confirman que hubo una desaparición formal, que hubo una anécdota o un episodio dentro de grupos rivales dedicados a actividades ilícitas, que hay la coparticipación de un presidente municipal, de una esposa de un presidente municipal que actualmente están purgando una sentencia. Existe la vinculación también o el silencio oprobioso y permanente del exgobernador Ángel Aguirre. Es decir, políticamente a un sexenio, un presidente que nada tiene que ver en el asunto, un gobierno que nada tiene que ver en el asunto, y para satisfacer esas inquietudes de orden ciudadano nos involucramos todos los mexicanos. Pero yo insisto, Fabiola, podemos transitar con un argumento de una verdad histórica. Algo ha de haber ocurrido que no nos lleva a esclarecer la realidad de lo ocurrido. ¿Qué pasó con estos 43 estudiantes? No hay víctimas, no hay victimarios. Un procurador que dijo algún día que a los 4 meses dijo que ya estaba cansado. ¿Tú sientes que se manejó adecuadamente desde un principio la averiguación? Mira, yo creo que tienes mucha razón. No podemos transitar
a dar el siguiente paso en lo que es la vida democrática y de justicia de un país si no esclarecemos este caso. Y mi consideración es la siguiente. Es un asunto en donde hay personas desaparecidas, ¿no? 3 años ya. No sabemos más que esta verdad histórica que ha sido pues rechazada, no se ha comprobado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos no ha ayudado mucho porque ha metido más dudas que certezas. Sí. A la hora de venir ha metido más dudas. Entonces, yo creo que es una serie de eventos desafortunados en donde ninguna autoridad actuó con prontitud como debiera. Yo también quiero hacer un poco de historia como Paco. Esa noche, las primeras versiones que hubo ya en la madrugada y que muy pocos medios recogieron, Excelsior estuvo en esa parte, era que habían estos chicos de la Normal tomado algunos autobuses para ir a echar a perderle una fiesta a la esposa del presidente municipal Abarca de Iguala, que tenía una como reunión del DIF, ¿no? Sí. Hecho número 1. ¿Por qué tenían que tomar prestados o robar esos camiones los normalistas de Ayotzinapa? Porque es una práctica que la han hecho desde todos los tiempos y ninguna autoridad había hecho absolutamente nada. Es decir, tenemos que recordar que en Ayotzinapa también se manejan en la impunidad. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Sin embargo, hay 43 seres humanos desaparecidos. ¿Sí? ¿Qué tan inocentes puedan ellos ser? Ese es otro tema. El hecho es que están desaparecidos. Y yo te pregunto a ti, Paco, el presidente municipal de Iguala, Abarca, y su señora esposa, que tú decías que estaban festejando del DIF y que así fue, están presos. Esto me recuerda a algo como el caso de Aburto con Colosio. Está preso, pero ¿qué? ¿No han dicho nada? ¿No han platicado? ¿No los han interrogado? Permíteme diferir de ti en esto. Por supuesto que están vinculados a proceso, por supuesto que están confesos, por supuesto que las actuaciones ministeriales han arrojado y señalado la participación activa, intelectual y monetaria en estos hechos. Por supuesto, coincidiendo con Fabiola, que partimos de un hecho ilícito, de una normal sin razón de ser actualmente, que arroja una normal anormal que yo me pregunto, ¿qué materias llevarán? Tácticas de guerrilla, desapariciones, secuestros de vehículos. La autoridad los atrapa, vamos a decirlo así, y se tuerce la parte jurídica cuando la propia autoridad, en lugar de ponerlos a disposición de un ministerio público, los deja en manos de otros agentes ajenos a la corporación policíaca de Iguala. Estamos hablando de la corporación de Cocula, estamos hablando de la corporación de Pilcaya, y se empieza a enredar todo esto. Y podemos llegar incluso a Ángel Aguirre. A ver, esa es una gran y enorme pregunta. ¿Quién sabe más de este tema que el gobernador? Que el propio Ángel Aguirre. ¿Quién sabe más de este tema que los propios delincuentes con quien se relaciona a esta señora Abarca? Que quiero decir algo, estaba en un acto político, buscando fondos para iniciar lo que iba a ser su campaña en la sustitución de su marido. Después aparecieron las actuaciones ministeriales, una serie de ilícitos que van desde la utilización de recursos públicos para actividades privadas hasta las megaconstrucciones, los centros comerciales, las vinculaciones en hecho acto, y que no se nos olvide un dato muy importante. Activistas muy importantes de Morena, cuidado. Así es. Hay grupos raros, guerrilleros, populistas. ¿Es narco? ¿Es guerrilla? ¿Es política o es ficción? De acuerdo a lo que Paco nos está explicando, obviamente que hay una injerencia de las autoridades, y son autoridades que pertenecían y estaban vinculadas con un partido político de izquierda. El gobierno federal asume la responsabilidad y las consecuencias y el desgaste y los reclamos.
¿tú consideras que debería haber sido el gobierno de Guerrero quien se hubiera hecho cargo de todo este asunto desde que se inició y, como dice bien Paco, poder avanzar y que ellos mismos sean los que declaren al respecto? Es que en el ideal, Pepe, eso debió haber sido, pero no, porque aquí también entran una cadena, en esas cadenas de errores, una cadena de omisiones y complicidades. ¿Por qué? Porque efectivamente cuando pasa eso en la noche, se comunican con el gobernador y el gobernador dicen, aquí no pasa nada. Después hay declaraciones de Jesús Ortega diciendo, yo hablé con el gobernador y no pasaba nada. Es decir, los primeros que niegan lo que sucedió fue el gobierno del estado y perredistas. Vamos a ser muy claros en eso. Es correcto. Después, la reacción, se tardaron 5 días en reaccionar. La nota se empezó a hacer pública en los medios de comunicación 5 días después. Cuando el gobierno toma el control, ya era demasiado tarde. ¿Por qué? Porque ocultaron pruebas, ocultaron evidencia, dieron tiempo a la desaparición de todos estos chicos. Claro. Los policías de Cocula y de Iguala involucrados, ¿no? Entonces, ¿quién dice la verdad? Y el jefe de la policía sin aparecer. Luego, exacto. Luego mucho tiempo. Exactamente. Luego en las investigaciones resulta que se filtra o no, ya no sabemos qué es verdad, qué es mentira. Está en el expediente el camión que contenía droga, cocaína, y que también fue supuestamente los policías de Cocula y de Iguala lo iban a interceptar porque eran de los que se habían robado los jóvenes. Bueno, tenemos platicando con Fabiola Guarneros y con Paco Moreno. Fabiola, me vi precisado interrumpirte, pero te pido que concluyas, por estábamos favor. Hablando de esta cadena de omisiones y complicidades que hicieron que esta investigación se hiciera más compleja. Es decir, al quedarse callados tanto tiempo, al proteger algo que ahora sabemos que era una campaña financiada por el crimen organizado en el caso de los Abarca, es decir, se protegieron intereses que pasaron por encima de las víctimas. Cuando se empieza la indagatoria, no había cuerpos, testimonios amenazados, ¿no? Había gente que no quería hablar por miedo a las represalias, porque Ayotzinapa, hay que reconocerlo, destapó la caja de Pandora de todos, nosotros lo llamamos en Excelsior los otros desaparecidos. Empezaron a abrirse todas las fosas clandestinas en Guerrero. Entonces habla de una impunidad de muchos años en complicidad con las autoridades estatales. Tú preguntabas, ¿debió la autoridad estatal hacerse cargo? No, no por el antecedente, no por la corrupción, no por la omisión. Cuando llega la Procuraduría, las pruebas están viciadas, la escena del crimen está viciado, no hay cuerpos, nadie sabe dónde. ¿Y sabes qué es lo peor? Ahí hay que decir un trabajo de prácticas antiguas, a lo mejor con muy buena intención de los procuradores, pero de prácticas antiguas, de que el Ministerio Público arrancaba la declaración bajo tortura. Dices tú, cuando llega la Procuraduría, falta de malicia, no. Esperarse, no. Le vamos a preguntar a Paco, porque durante 5 meses, infatigablemente, el procurador Jesús Murillo Caram estuvo a cargo de la situación, estuvo con toda entrega tratando de hilar qué es lo que ocurrió, encontrando pruebas, y por lo que veo se las desaparecieron o no fue posible encontrar más, pero ¿qué sucedió? ¿Cómo calificarías tú esa entrega del procurador Murillo Caram durante esos 5 meses y cómo también fue viralizado el término "estoy cansado"? Porque pues los humanos también nos cansamos. Pepe, Fabiola, que tal vez aquí mi comentario no vaya a ser muy objetivo, porque guardo un enorme respeto y admiración para el señor licenciado Murillo Caram. Es un hombre íntegro, es un hombre entregado al servicio público, es una persona recta, que asume el mando, la cabeza de una investigación que viene viciada de origen, como bien lo señala Fabiola, en donde hay una serie de anomalías ya en ella, y él se mete con todo y escucha y hace con la mejor intención de satisfacer la verdad histórica de este hecho. A posteriori, podemos recoger nuevamente todas las actuaciones, tanto del señor presidente de la República como la del propio licenciado Murillo Caram, y creo que abrieron de más íntegramente esta investigación al propiciarle a las autoridades extranjeras
que no están facultadas para hacer labores de investigación dentro de nuestro territorio nacional, que incluso pueden tocar un poco el tema de la soberanía en aras de ¿qué? De la transparencia, de la investigación. A don Jesús, cuando le hacen la pregunta, él dice, estoy cansado. No se refería a la investigación, se refería a que venía llevaba de un varios viaje días y que venía de un sin haber viaje. comido. Entonces, es ser humano, tan ser humano como los propios padres de los jóvenes de Ayotzinapa, como los propios jóvenes o como nosotros, que un servidor público no tiene derecho de estar cansado. Somos falibles. Más allá de eso, ¿en qué momento de esta actuación estamos? En la revisión nuevamente de las pruebas. Esto es un tema de esos grandes misterios con los que vamos a vivir todos los mexicanos y debemos de aprender a no satanizarlos, a entrarles de frente a estos problemas. Perfecto. Para que no se conviertan después en historias, en dimes, en diretes, en arrancar o no torturas. Hay que conocer sociológicamente en qué momento estamos parados hoy en este país. Hay que conocer también cuál es la actuación de las redes sociales. Se convierten en juez, ministerio público, juzgadores. Bueno, hay que hacer un alto. Acuérdense lo que decía Mafalda. Paren al mundo. Sí. Vamos a bajar. ¿Qué está pasando? Sin ¿Cómo embargo, contribuimos? Sin embargo, Paco, Fabiola, al haber el relevo en la Procuraduría, ya con Arely Gómez, ya con la Comisión Interdisciplinaria de Derechos Humanos de América Latina, que llegan a trabajar aquí a México, que se están meses, que incluso están cobrando, y llegan a algún tipo de veredicto, pues da la impresión, y coincido con Paco, que el gobierno ha hecho lo posible. Lo humana, técnica y científica. De acuerdo. También supieron borrar las pruebas, las huellas, porque algún olor, si incineran cadáveres, pues lo hueles. Sí, claro. Queda alguna ramificación, cenizas, algo. ¿Cómo se hizo de tal manera que a pesar de toda la voluntad, de toda la enjundia, de toda la entrega, no se ha podido avanzar al respecto o llegar a una conclusión convincente? Primero que nada, sí quiero dejar muy claro que sí, ese es un tema que obliga a las autoridades a esclarecerlo, ¿no? Claro. Ojalá antes de que termine el sexenio o la futura administración tendrá que entrar el tema porque necesitamos una respuesta. Claro. Eso lo quiero dejar claro. Pero dejando claro esto, también quiero decir que efectivamente, como dice Paco, estamos en una sociedad en donde políticamente todos hablamos, tuiteamos o posteamos políticamente correcto. Ya nadie se atreve a decir lo que piensa, a defender sus puntos de vista por miedo a ser troleado, señalado y gritado. Y te voy a decir por qué. Nadie se atreve a decir que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llegó pagada por el gobierno de Peña Nieto. Es decir, se abrió la investigación, incluso esta auditoría. Es correcto. ¿Qué fue lo que pasó? Que la comisión también, pues sí, voy a decir, de alguna manera permeada por todos estos grupos de demasiadas voces, empezó a encontrar algo que también es cierto en la justicia mexicana: declaraciones arrancadas bajo tortura o presión. Sí. La Comisión Interamericana mete el protocolo de Estambul y hace que toda la investigación se pare, porque los que están detenidos, incluidos policías de Cocula, que sabemos que participaron en la masacre, están protegidos. Esos 120 detenidos están protegidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Llegaremos a conclusiones. Estoy con Fabiola Guarneros y estoy con Paco Moreno. Nos quedamos contigo, Fabiola. Estabas hablando que probablemente en todo este proceso hubo cierto momento de lo que era políticamente correcto y que había cierta manipulación. Exacto. Porque, ya nada más rápido para concluir con este punto, porque cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y esta comisión especial de investigación empiezan a ver... paran un proceso que está bien. O sea, yo sí entiendo que hay que reeducar a los ministerios públicos. Es parte de esta reforma de justicia penal del país. Pero mientras tanto, estas policías involucrados con el crimen organizado en la desaparición de los jóvenes están protegidos.
Y por otro lado, nadie se atreve, porque es políticamente incorrecto, nadie se atreve a cuestionar a los líderes estudiantiles. Yo ya no digo al director, que el director José Luis Hernández renunció apenas en marzo del 2017 de Ayotzinapa, porque él estaba, lo dijo, rebasado. Quienes mandaban eran en la normal eran los líderes. ¿Por qué nadie se atreve a preguntarle a los líderes por qué enviaron a los más jóvenes, a los más chicos, a robar esos automóviles? Nadie se mete ahora con el robo a la pipa que acaban de hacer hace 3 semanas, es correcto, recién el sismo. Y fueron los normalistas de Ayotzinapa. ¿Por qué nadie se va con los líderes? Porque es políticamente incorrecto. Claro que sí. Y rescato tu frase, políticamente correcto. Paco, ¿coincides con Fabiola? Coincido con lo que dice Fabiola. Este país lo que es políticamente demanda correcto, el establecimiento de los parámetros ciudadanos. Tenemos que tener límites. Las izquierdas, los populistas, todos aquellos que políticamente quieran manipular una investigación tienen que tener un límite. Tenemos que llevar la verdad histórica de los hechos jurídicos a los ciudadanos. ¿En qué momento la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene una facultad sobre lo expresado por nuestra Constitución en cuanto a la soberanía y al poder disentir o asentir sobre un gobierno? ¿En qué momento estamos nosotros permitiendo que estos monsalvetes que tienen como líderes estén educando a qué tipo de maestros? Yo quiero ver cuántos de esos participan en las marchas, cuántos participan en los secuestros. Es momento en este país de tener un poco la mano más dura. ¿Por qué? Porque si nosotros no somos, como lo es Murillo Karam, serenos y señores, este país se va a empezar a complicar. México ocupa y requiere mano mucho más firme, sin dejar de huir, respetando los derechos humanos, pero como lo dice Fabiola, poniendo límites para que las estructuras funcionen y a las instituciones se les respete. De acuerdo. Al día de hoy, a un año y pico de que termine la administración Peña Nieto, tú, Fabiola, ¿crees que el caso Ayotzinapa se va a resolver? No, lamentablemente no lo creo, porque estamos cumpliendo 3 años y es como si no hubiéramos avanzado en nada. Se descalificó el informe. Opiniones encontradas, exactamente, en verdad. Se descalificó el informe de la verdad histórica. El informe de la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos tuvo muchas interpretaciones. Es verdad, se logró ubicar los huesos o pedazos de restos de una de las personas. Tendríamos que estar hablando de 42 y sin embargo para la sociedad todavía hay 43 desaparecidos. Apenas están recopilando otra vez ADN para poder hacer la reconstrucción. Buscando en dónde, Pepe. O sea, por eso pienso que es muy difícil. Y yo también quiero recordar que hay fotografías de Murillo Karam en ese basurero, con el basurero incendiado. Si a esa prueba no la toman como real, entonces, ¿qué pasó ahí? Y está que, o sea, no sé, tú lo mismo lo dijiste, un proceso de carbonización no se puede hacer de la noche a la mañana, con todo y que digan que esa noche llovió. Efectivamente. O sea, queda humo, quedan residuos. Y rápido, para concluir de mi parte, hay una crisis de credibilidad en todo. Entonces, no creemos ya en nada ni en nadie. Pero a partir de Ayotzinapa se ha expandido a otros asuntos. Tenemos tlatlayas, tenemos otro tipo de situaciones que poco han abonado para poder llegar a una credibilidad, porque a pesar de que estamos los tres de acuerdo en que sí se ha hecho lo posible, pues parece como un acto de prestidigitación, como de magia. ¿Cómo puede ser que se hayan desaparecido a 43 personas y que los que lo hicieron tampoco están detenidos? Tú puedes concluir que vamos a avanzar en cuanto vamos a llegar a una creíble verdad histórica o alguna tranquilidad en cuanto a algún corolario final de este asunto. Difícilmente lo vamos a lograr en tanto los enigmas políticos tengan supremacía sobre lo que nos marca la Constitución. El respeto a nuestra Constitución, a las instituciones y a la verdad debe de ser absoluto. Yo estoy convencido que el gobierno de la República ha hecho su máximo esfuerzo y cada vez que concluyen un resultado surge un líder que cuestiona. Mientras esos lidersuchos
estén poniendo un pie en la soga sociológica de la sociedad, vamos a tener muchos enigmas políticos. Hagamos con mayor seriedad el ejercicio de gobierno y abracémonos como mexicanos sin necesidad de factores extranjeros o populistas. ¿Será posible ese abrazo entre mexicanos en tanto los padres de los 43 están clamando por justicia, porque aparezcan, porque vivos los dejamos y vivos los queremos? ¿Sería posible si hicieran a un lado la ideología, si pensaran un poco más con la cabeza y con el corazón antes de la ideología política? Porque te voy a poner un ejemplo. Acabamos de ver un comunicado que nos pareció de risa y era real, de la sección 22 de Oaxaca, que pedía que saliera el ejército de Oaxaca de la zona del Istmo, porque con el pretexto de la reconstrucción iban a militarizar el Estado. Con ese tipo de ideología, México no puede salir adelante. Lo que pidió la sección 22 es un absurdo, una tontería. Aplaudo lo que dice Fabiola y refuerzo en algo. ¿Cómo festejan estos pseudoestudiantes el 3er aniversario? Tratando con petardos a los soldados en Iguala. Los mismos que estamos viendo ahorita en las calles, a los mismos que no estamos tratando bien. ¿Hasta cuándo? No podemos confundir la ley con la ideología. O sea que están utilizando esos acontecimientos como una bandera política. Es correcto. Y Pepe, Fabiola, ¿qué haríamos en este país sin el ejército? Mi reconocimiento y agradecimiento a las Fuerzas Armadas de este país, que pese a todo, obviamente, ahí siguen. Obviamente. Ahí están. Obviamente. Y se necesita, mi Pepe, obviamente, mano dura, no voluntad política y el criterio de la ley. ¿Sí? Estoy de acuerdo contigo. Por mi parte, a mí en lo particular, me gustaría que terminara esta administración con una convincente verdad. Si no se van a encontrar, que no se van a encontrar, que la población sepa que se actuó honestamente, que se hizo todo lo posible y que la gente sepa que lo que se les está diciendo es lo que ocurrió, que no es un argumento de telenovela, que es lo que ocurrió. O de injerencia de redes, como dice Fabiola. Sí. Es la verdad y punto. Efectivamente. Pues yo les agradezco mucho a ambos. Realmente me hubiera gustado que pudiéramos llegar a una conclusión de algo que, pues, no hay conclusión. Yo llego pero a una conclusión. La conclusión es que sí se ha hecho todo lo posible. La ley. Murillo Karam es una agente íntegra y el ejército. No debemos de permitir que sigan lastimando al ejército. Apostémosle a México y apostémosle a la Constitución con firmeza y con señoría. De acuerdo, de acuerdo. De acuerdo. Muchas gracias, buenas noches.